Buenos días, familia, Dios los bendiga. Un miércoles más, estamos iniciando de la tragedia al triunfo. Hoy, pues, como ya se dan cuenta y como ya les había venido diciendo, el pastor Orlando de Iglesia Resplandece Mirador, hoy tenemos la bendición, ¿verdad? Lo sacamos un poquito ahí de sus actividades. Lo teníamos invitando como de hace un mes, pero como es un hombre muy ocupado, entonces el día de hoy ya pudimos tenerlo con nosotros. Ya tuvimos a la pastora Fernanda Van, conocida como Van, que es la esposa de nuestro pastor Orlando. Ya la tuvimos de invitada. Entonces el día de hoy pues estamos de manteles largos porque ahora nos acompaña nuestro pastor Orlando. Entonces, pastor, bienvenido. Sí, muchas gracias, Pax. Dios les bendiga a todos los que nos ven en esta transmisión. Buenos días, Dios les bendiga. Y pues estamos muy contentos, ¿verdad?, de que nos hayan invitado aquí a su programa, pastor. Estamos muy bendecidos y esperamos que Dios hable, ¿verdad?, amén, de nuestras vidas. Así es, amén. Bueno, mi hermano, el tiempo es tuyo. Aquí el pastor Gustavo nos cobra en euros por estar transmitiendo. Entonces, un saludo al pastor Gustavo, que también está aquí atrás de cámaras y nos está haciendo señas. Entonces, muchas gracias. Yo espero que este mensaje, yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes como lo es para nosotros. Tenga un corazón dispuesto, mi hermano, familia que nos está viendo ahorita. El pastor Orlando, de veras que el Señor lo utiliza tremendamente. Es un hombre que sabe escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y eso nos lo imparte en la manera de que él predica. Entonces ponga mucha atención en este mensaje que en esta mañana Dios trae para todos nosotros. Entonces, para poder darle el espacio a nuestro pastor, vamos a hacer una oración como siempre lo hacemos, para poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo y que sea su Espíritu Santo quien pueda hacer en esta mañana, que guíe en este mensaje. Oramos, pastor. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque el día de hoy tengo yo la bendición de poder contar con nuestro pastor Orlando. Señor, yo sé que tú lo usas tremendamente, Señor. Bendice su vida, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de su vida, Señor. Gracias por la oportunidad de que nos das como hermanos en Cristo, como pastores, como amigos, como familia que somos, Señor, el poder estar ahora trabajando para tu obra juntos, Señor. Toma tú el control, Espíritu Santo, que sea tú quien mueva todo este tiempo, Señor, y que toques los corazones de cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión, Señor. Que seas tú quien dé este mensaje para ellos, Padre, porque sabemos que es un mensaje que tú tienes de mucha bendición, tanto para nosotros como para ellos, Señor. Te damos la gloria y la honra, la alabanza es siempre para ti, la adoración es para ti, Señor. Permítenos ser tu adoración, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria Pastor. A Dios. Bueno, pues como ya les dije, ¿verdad? Nos da mucho gusto estar aquí en este programa y es una serie en realidad muy interesante, ¿verdad? La que está viendo con nuestro pastor de la tragedia al triunfo. Y es que quiero decirles que cualquier persona que tiene un encuentro con el Dios de los cielos, no cabe duda que su rumbo y su destino cambiarán por completo. No sé si usted que nos está viendo ya tuvo un encuentro con Dios, pero aquella persona que ha tenido un encuentro con Dios, en realidad su vida y su rumbo ha cambiado para bien. Después de llevar tal vez una vida de miseria, de drogadicción, una vida vacía, una vida de frustración, después de haber encontrado con Dios, su vida no vuelve a ser igual. Su vida cambiará para bien porque Dios tiene planes de bienestar para con nosotros. Así que esta serie de la tragedia del triunfo me recuerda mi vida y la vida de muchos personajes de la Biblia, porque en realidad nuestra vida antes de conocer a Cristo era una tragedia, literalmente. Literal, sí. Era una tragedia, estábamos perdidos, sin esperanza, sin propósito. Andábamos tal vez en este mundo caminando solamente a tientas, ¿verdad? Sin saber a dónde íbamos, sin un propósito. Pero Cristo es bueno y llegó a nuestra vida. Amén. Y Dios también puede llegar a su vida. Si usted no conoce a Cristo que nos está viendo, dele una oportunidad. Dice el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, dése esa oportunidad, conozca a Cristo para que su vida en realidad tenga un cambio.
Sí, en una ocasión le dijeron a un predicador, era un predicador joven, en aquel tiempo era un joven, todavía no conocía a Cristo, llegó a una iglesia y le dice el predicador cuando lo ve, vio un propósito en la vida de aquel joven, pero le dice, hey tú joven, te ves muy miserable y vas a seguir siendo miserable toda tu vida si no aceptas a Jesús. Y dice aquel predicador que se quedó sorprendido de la manera como le habló a este predicador desde el púlpito, y dice que ahí fue al altar, lloró, se entregó su vida a Cristo y después de eso su vida cambió completamente. Amén. Es un predicador que muchos lo conocemos y que en realidad dejó huella en el evangelio. Entonces en realidad, como ese predicador tal vez duramente le dijo, ¿verdad? Hey joven, te ves muy miserable y vas a seguir siendo miserable toda tu vida si no aceptas a Cristo. Así es, amén. Y en realidad pues así es nuestra vida. Y es que Dios tiene planes para bien en nuestra vida, pero en muchas ocasiones nosotros le damos la espalda a Dios. En muchas ocasiones nosotros somos necios, de un corazón terco, duro, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y resulta que todo lo que hacemos es pura tragedia, ¿verdad? Sí, literal. Y es que cuando no tenemos a Cristo somos en realidad miserables, no tenemos nada. Nosotros necesitamos a Jesús para que nuestra vida cambie por completo. Y hoy quiero compartirles acerca de un personaje de la Biblia que es Moisés. Amén. Amén. Moisés, ¿quién era Moisés? Les voy a leer al menos 3 características que tuvo Moisés durante su vida. ¿Quién era Moisés desde que nació? Vamos a ver un poco desde que nació hasta que ya fue un hombre adulto. ¿Cómo fue su vida? ¿Y quién fue después de que tuvo ese encuentro real con Cristo? Cuando nació estuvo en peligro de muerte, porque Moisés nació en un tiempo difícil para los israelitas, porque el faraón de Egipto había dicho, todo varón que nazca, mátenlo, porque el pueblo de Israel se había incrementado como la promesa que le había hecho a Abraham, que su descendencia serían como las estrellas del cielo y como la arena que cubre el mar. Así de esa magnitud estaba siendo prosperado el pueblo de Israel. Cuando estaba siendo esclavo, tenía esclavitud en Egipto. Entonces el pueblo de Israel se estaba aumentando más y más, y dice que los egipcios tuvieron miedo y dijeron, este pueblo va creciendo y creciendo y no falta que en un tiempo futuro sean más que nosotros y nos venzan. Y tenían ese miedo, y el faraón dijo una ordenanza, un decreto a todo el pueblo, que todo el varón que naciera israelita lo mataran. Entonces en ese tiempo nació Moisés, y nació y su madre lo escondió por un tiempo, pero al ya no poderlo esconder, su mamá y su papá hicieron una arquilla, pues, se podría decir como una canastita, y lo puso en el río. Y ahí puso a Moisés y lo echó en el río con la esperanza de salvar su vida. La hija de Faraón lo encontró en el río y vio que era hermoso y lo crió. Y le puso Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué. Y eso lo podemos ver en Éxodo 2:10. Moisés desde que nació, dice la palabra de Dios que estaba en peligro su vida. Desde que nació estuvo en peligro su vida y lo echaron en una arquilla al río esperando salvar su vida, y ciertamente salvó su vida. Ciertamente llegó la hija del faraón, vio a Moisés, lo vio que era hermoso, dice la Biblia, y después de haberlo visto, dijo, voy a pagarle a alguien, a una mujer judía para que críe a Moisés. Entonces vemos como desde que nació su vida estaba en peligro de muerte. Y la segunda cosa que marca la historia de la vida de Moisés es que Moisés mató a un egipcio. Dice que cuando creció Moisés salió a dar una vuelta por Egipto, y al ver que un egipcio maltrataba a un israelita, dice que no aguantó el coraje y lo defendió matando hacia al egipcio, y dice que lo escondió en la arena. Vemos como Moisés, que dice la palabra de Dios que no había otro hombre más noble y más humilde que Moisés, y aún así al ver que estaban maltratando a uno de sus hermanos, se podría decir, porque él era israelita, sí, aunque se crió con gentes egipcias,
Él era el israelita y él sabía. Entonces salió a dar una vuelta por Egipto y dice que vio que alguien estaba maltratando a un judío. Y dice que él fue y lo defendió, pero al defenderlo se le pasó la mano y mató al egipcio. Aquí vemos ya dos cosas que le pasaron a Moisés. La primera, que estuvo en peligro de muerte desde que nació, y la segunda es que mató a una persona. Mató a una persona. La tercera, que fue prófugo de la justicia. Lo buscaban porque descubrieron el homicidio que cometió. Se enteraron que Moisés había matado a un egipcio y Moisés dice que huyó lejos a la tierra de Madián. Dejó todo, su tierra, sus pertenencias, porque Faraón se enteró que había matado y Faraón quería quitarle la vida a Moisés. 3 cosas que marcaron su vida desde que nació, aproximadamente a la edad de 40 años aproximadamente, le sucedieron estas 3 cosas entre muchas otras. Pero es que quiero que se dé cuenta que no cualquier persona vive lo que vivió él. No cualquier persona vive lo que vivió Moisés, que estuvo en peligro de muerte, que mató a una persona por querer defender a otra y que después lo buscaban para matarlo. Esas 3 cosas le ocurrieron a Moisés. La vida de Moisés prácticamente era una tragedia. Nada le salía bien, ni siquiera defender a una persona. Desde que nació estaba en peligro, sus padres lo abandonaron y tuvo que huir porque el faraón lo quería matar. Prácticamente el gobernador, como quien dice, estaba buscando la cabeza de Moisés para matarlo, porque había cometido un homicidio. ¿Cómo ve, pastor, todo lo que le pasó? ¿No suena familiar? Yo creo que es mucho, yo creo que por eso Dios nos deja su palabra, ¿no? Porque podemos nosotros identificarnos con cada uno de los personajes que vivieron en el pasado, pero que al fin de cuentas ahorita en la actualidad llegan a suceder todo este tipo de situaciones, a veces injustamente, ¿verdad? A otras provocadas por nosotros mismos, pero podemos ver que al fin de cuentas que cuando tú no estás cerca de la mano de Dios, tu vida es una tragedia, como Así bien es. lo dijiste tú hace rato, ¿no? Sí. Entonces es impresionante cómo en el pasado, como ahorita en la actualidad, seguimos viendo las mismas situaciones, a veces justamente, a veces injustamente, Sí. pero seguimos viviendo como le pasó a Moisés. Así es. Y vemos en realidad, y muchas veces nosotros vemos a Moisés, ¿verdad? Como, el hombre que hizo muchos milagros, que abrió el mar, pero no, en ocasiones no ponemos atención en lo que pasó anteriormente, en un pasado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estaba su vida antes de conocer en realidad a Jesús? Antes de conocer en realidad al Dios de los cielos. Su vida era una tragedia. Él hacía alguna cosa y le salía mal. Y muchas veces así somos nosotros en nuestra vida. Nosotros podemos tomar nuestras decisiones, pero las consecuencias no las podemos tomar. Las consecuencias, en ocasiones el enemigo, Satanás, se aprovecha de eso. Pecamos, le estamos dando una carta, de verdad, un derecho legal a Satanás sobre nuestra vida de hacer lo que quiera. Y eso es un problema en nosotros, ¿verdad? Que nosotros caigamos en ese estado de pecado, de decir, ya mi vida como quiera ya está destruida, ya es toda una tragedia, ya mejor dejo que siga. Pero en realidad, cuando conocemos a Jesús, cambia nuestra vida. Jesús siempre trae esperanza a nuestra vida. Jesucristo siempre trae buenas noticias a nuestra vida, que es lo que siempre necesitamos. Y lo que yo le quiero decir es que todo cambió desde el encuentro que Moisés tuvo con Dios. Y aquí quiero leerles un pasaje en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese es el llamamiento de Moisés, cuando Moisés en realidad tuvo un encuentro con el Dios de los cielos. ¿Y cómo tuvo el encuentro? Pues a través de un milagro, a través de esa zarza que ardía en fuego. Dice que Moisés se sorprendió de ver eso, ¿verdad? Y dijo: ¿por qué la zarza no se consume si está ardiendo en fuego? Y dice que se acercó él, y dice que al momento que Dios vio que Moisés iba, dice que lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y la respuesta que dijo Moisés: heme aquí. Ahí Moisés estaba diciendo prácticamente, la palabra heme aquí significa: todo mi ser te pertenece. Así es, amén. Él estaba respondiendo a Dios: todo mi ser te pertenece. Tal vez nosotros podamos decir, ¿verdad? Moisés pues ni en cuenta, andaba apacentando a las ovejas, y en realidad nuestra vida era así. Nuestra vida, nosotros antes de conocer a Cristo, ni siquiera pensábamos en Dios, ni siquiera nos pasaba por la mente buscar a Dios. Dice la Biblia que nosotros éramos extraños y enemigos de Cristo. Así de esa magnitud nos dice Colosenses, que nosotros éramos enemigos y extraños de la cruz de Cristo. Entonces nosotros, o en mi caso, ¿verdad? Yo nunca busqué a Cristo, y sin embargo Cristo me buscó a mí. Aun cuando no lo merecía, Dios, Cristo me buscó a mí para cambiar mi vida. Y vemos en este pasaje cómo Moisés tampoco buscaba a Dios, ni siquiera tal vez pensaba en tener un encuentro con Dios, pero al ver esa zarza le llamó la atención. Y al ver el poder de Dios y los milagros en esa visión a través de esa zarza ardiendo, él dijo: heme aquí, todo mi ser te pertenece. Y a través de ese momento, que tal vez solamente dijo esas dos palabras, heme aquí, cambió completamente su vida. Después de llevar una vida de tragedias, de derrotas, tal vez de frustración, donde no le salían las cosas, tuvo un encuentro con Dios, y desde ahí cambió su vida. Dios empezó a usar a Moisés con señales y maravillas ante los ojos de todo el pueblo. Después de que no era nadie y todo le salía mal, después del encuentro con Dios, era un hombre de poder y respetado. Empezó a ver y realizar milagros. Mandaba plagas al pueblo de Egipto para que dejaran ir al pueblo de Israel. Y fue un hombre que Dios usó demasiado. De hecho, dice la palabra de Dios que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con su compañero. Imagínese esa magnitud de poder hablar con el Dios de los cielos cara a cara, como quien habla con su compañero. Aquel que vio tantos milagros después de que nadie daba nada por él. Después de que todos tal vez lo despreciaban, tal vez decían: no, pues tú ni siquiera tuviste papás, te tuvieron que adoptar para que crecieras. Y luego cuando creciste todavía cometiste un homicidio de matar a aquel egipcio y tuvo que huir de aquella tierra. Pero Dios siempre tiene en su mirada a nosotros. Dios lo que quiere rescatar en nosotros es nuestra alma. Así es, amén. Por eso, aunque vayamos a donde vayamos, si Dios ya puso la mirada en nosotros, en usted que nos está viendo, un día va a tener ese encuentro real con Jesús. Por más que usted quiera huir del propósito y el plan de Dios, Dios siempre va a querer tener un encuentro con usted. Por eso es que hoy le invito a que usted reflexione en su vida. Tal vez usted puede haber pasado anteriormente frustraciones, tal vez fracasos, que se tuvo que separar tal vez de su esposa, que tal vez tuvo pérdidas de hijos, de familia, y aún así Dios tiene planes aún para su vida. Dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así que hoy es un buen día para que usted medite en su vida, para que usted en realidad, así como Moisés, que vemos solamente lo que fue, aquel hombre que hacía milagros, que liberó al pueblo de Israel, pero en ocasiones no pensamos en qué fue lo que pasó anteriormente, cómo fue su vida, hubo frustraciones, tal vez hasta rechazo, y aún así Moisés tuvo ese encuentro con Dios y de ahí cambió todo. Así es, amén. Aun cuando la gente no creía en él, porque dice en Éxodo 2:14 que un egipcio le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? Le hizo esa cuestión a Moisés. Cuando quiso separarlos, estaban en una pelea y Moisés se acercó y les dijo: no se peleen, mantengan la paz.
Y aquel Egipto le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y la gente no creía, pero Dios siempre tiene la última palabra. Así es. Tal vez algunos le van a decir: ¿y tú quién eres para decir que Dios te ha perdonado? Para decir que Dios ha cambiado tu vida. Pero la gente no tiene el poder sobre nosotros. El que decide sobre nuestra vida es Dios. El que nos perdona, el que hace nuevas criaturas, el que sacia nuestra vida de favores y misericordias es Dios. La gente tal vez pueda decir cosas acerca de nosotros que nunca vamos a poder cambiar, que nuestra vida siempre ha sido pura frustración, rechazo, tragedia, pero Dios siempre tiene la última palabra y Dios siempre tiene planes de bienestar para nosotros. Las demás personas no tienen el control sobre nuestra vida. El único que tiene el poder sobre nuestra vida es Dios, y Él puede levantar de lo más vil y menospreciado a alguien para su gloria. Amén. ¿Cómo ve, pastor? Y es impresionante. Fíjate que das un punto muy, muy importante, pastor, de la situación de cómo a veces nosotros no nos sentimos que somos dignos de poder estar del lado de Dios. Yo en mis devocionales en esta semana veía en Mateo 8:5 la vida del centurión, ¿verdad? Que se acerca con Jesús, que tenía a uno de sus sirvientes enfermo, que lo tenía paralítico. Entonces llega este centurión y le dice a Jesús: es que yo sé que tú eres el que puede hacerlo, ¿no? Ayúdame con mi sirviente, yo sé que si tú lo dices, se va a cumplir ese milagro, ¿no? Y Jesús le dice al centurión: vamos, ¿verdad? En el momento Jesús dice: sí quiero, vamos, ¿verdad? Y el centurión le dice: no, espérame, yo sé que tú eres un hombre de autoridad, si tú dices ahorita aquí, tú lo puedes sanar. Y a mí me llama mucho la atención esa parte del centurión, porque hay veces que nosotros nos sentimos tan mal por todo lo que hemos pasado, que no nos sentimos dignos que Jesús pueda entrar a nuestra casa. Y es algo lo que le pasaba a Moisés, ¿no? ¿Tú quién eres? O sea, todo lo que tú has vivido, toda la tragedia que pasaste, todas estas situaciones tan complicadas, ¿y tú quién eres? Como para que digas que ahora estás del lado de Dios. Y a veces nosotros, por nuestra vida pasada, podemos quizás a lo mejor no sentirnos dignos, pero nosotros no somos quien para poder juzgarnos, inclusive hasta nosotros mismos. Entonces, si Dios no nos juzga a nosotros ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Verdad? Y ahí es el punto donde nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en Jesucristo y decir: es que si Él dice que puede obrar en nosotros y que en nosotros pueden salir cosas buenas, entonces hacerlo, empezar a aplicarlo desde ya. ¿A qué edad? A la edad que sea, pastor. Sí, aquí no hay de que porque eres un niño o porque la mayoría de las personas, no sé si a ti te ha pasado, la mayoría empieza uno a predicarles de Jesús y son personas mayores, y que dicen: no, es que yo ya no. No, es que yo ya voy de salida. Para mí, ¿qué, hombre? Con que se salve mi hijo, con que se salve mis sobrinos o mis nietos, con eso basta. Yo ya estoy grande como para cambiar. Y realmente para Jesús, Él no ve nuestro aspecto físico, Él ve nuestro corazón. Y nuestro corazón, si nosotros lo tenemos bien del lado de Jesús, prácticamente nos va a ver como niños, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención, y ahorita que estaba yo escuchándote, que me estabas ministrando, me acordé de ese devocional que estaba haciendo y dije: es que Jesús te dice: es que aquí estoy, ¿verdad? O sea, el cambio lo puedes hacer porque es en el momento. Si tú quieres, yo voy. Si tú quieres, yo entro en tu corazón. Es en el momento, no tiene que pasar un proceso de años, ¿no? Entonces es muy impresionante, ¿no? Continúa, pastor, porque si no... Gloria a Dios. Sí, y ahorita que dice eso me recuerdo alguna vez que estábamos predicando, evangelizando en la Gran Plaza. Y llegamos con un señor y le digo... No, le empecé a testificar mi vida y cómo Cristo me había rescatado, y estaba con su cara de indiferencia, ¿verdad? Y le digo: ¿todo bien o qué pasa? Y dice: no, es que ustedes los cristianos son bien raros y bien hipócritas. Dice: ¿por qué? Porque todo lo que me platicas, que andabas robando, andabas tomando, te drogabas, no llegabas a tu casa, y ahorita te veo bien sonriente y como si nada. Dice: después de todo lo que tú pecaste. Y le digo: es que dice la palabra de Dios
que vamos a Él y nos pongamos a cuentas. Dice, venid pues, dice Jehová, y pónganse a cuentas conmigo. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Así es, amén. Y es lo que mucha gente no comprende, que en realidad Cristo te perdona. Así es. Y si Cristo te perdona, nadie tiene derecho a juzgarte o a criticar, porque Cristo, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que dio su vida por nosotros, te ha perdonado. Así es, amén. Y nadie tiene derecho a decirte, ¿verdad? O que tal vez quieran robarte tu identidad en Cristo, de decir, es que tú no eres hijo de Dios, o Dios no te ha perdonado. Porque Dios, y nos habla la palabra de Dios, cómo perdona a Pablo, que era un perseguidor y que mataba a los cristianos, cómo fue su conversión. Cuando tuvo ese encuentro real con Jesús y que lo tumbó de aquel caballo en el que iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, y tuvo ese encuentro real y desde ahí cambió su vida. Así es. Y nadie lo criticaban cuando le dice Dios en una visión a aquel hombre, a Bernabé, que fuera a orar por Pablo. Dice, pero es el perseguidor de cristianos. Sí, claro. ¿Cómo voy a ir allá, verdad, con él? Y dice, tú ve, porque yo ya lo he perdonado. Así es. Y así es nuestra vida. Cristo en realidad perdona. Los pecados más ocultos, más rojos, como dice el carmesí, más que usted tal vez pueda pensar, es que esto no me puede perdonar Dios. Dios perdona. Dios en realidad perdona, y cuando Dios perdona, ya no se acuerda de tu pecado. Y Dios es tan maravilloso que en realidad, a pesar de todo lo que tú has vivido, Dios te perdona, y tú tienes que quitar y limpiar esa mala conciencia que tal vez tú tienes, de decir, es que no me ha perdonado, por eso no me acerco a la iglesia, por eso no agarro la Biblia, porque he pecado mucho. Si vamos con un corazón arrepentido a Dios, Dios nos perdona. Así es. Y en realidad lo hace Dios con todo su amor. Por eso mandó a Jesucristo, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Amén. Y una vida plena mientras estemos aquí. Así es, pastor. Y el tercer punto, ya para concluir, ¿cómo fue reconocido Moisés? Después de esa tragedia que él tuvo, después de esas 3 características que dimos de cómo fue Moisés, ¿cómo fue reconocido después de este encuentro que tuvo en esa zarza ardiendo? Después de eso fue reconocido porque él liberó al pueblo de Israel. Esa es una de las características por la cual conocen a Moisés, o conocemos. También el que Dios mismo le dio los mandamientos. En aquellos 40 días dice que no comió ni bebió nada, y Dios mismo escribió esas tablas de la ley y se las dio a Moisés. Así, de esa magnitud fue reconocido Moisés, el que hablaba cara a cara con Dios. También fue reconocido el hombre que vio más milagros. Al ver todas las plagas que Dios mandaba a través de Moisés para liberar al pueblo de Egipto, que saliera de ese éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, y ver cómo el mar se abría, ver en el día una columna de nube, en la noche una columna de fuego para alumbrarles y calentarles, y vio tantos milagros después de llevar una vida de fracaso. Así es. Y también fue reconocido como el profeta más reconocido del pueblo de Israel. Aquel que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, que es muy reconocida aún allá en Israel. Y en nuestra Biblia todavía los podemos leer, que son los primeros 5 libros de la Biblia que Moisés escribió. Sí. Después de ser una persona que tal vez ya nadie daba nada por él, que decían ya se va a morir porque lo pusieron en el río y puede que se voltee, o que un cocodrilo algo se lo coma, ¿verdad? Sí. Y aún así Dios, cuando tiene propósitos para nosotros, nos libra y nos guarda de muchos peligros. Y así es como Dios cambia de la tragedia al triunfo, de un hombre que su vida estaba en fracaso tras fracaso, a cómo fue reconocido. Un hombre como nosotros, que no era nadie, fue conocido porque Dios estaba con él. Así es, amén. Y usted se puede identificar tal vez con Moisés o con cualquier otro personaje de la Biblia, cómo su vida estaba siendo un fracaso, pero al momento de llegar a Cristo su vida y su rumbo cambió para bien, porque Dios siempre tiene planes de bienestar para nosotros. Así es como fue reconocido Moisés. Y si usted lee la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, Jesús mismo nombraba a Moisés, de todos los milagros que hizo, de cómo era un hombre con fe. Y a pesar de que ya al final tenía más de
ya estaba grande de edad, dice que su vigor nunca disminuyó. Aun cuando estaba en la vejez, Moisés tenía el mismo vigor, y dice, y sus ojos nunca se envejecieron. Eso nos quiere decir que Moisés nunca perdió la visión. Moisés siempre tenía una visión clara de lo que Dios tenía para él, de lo que Dios le había encomendado hacer en esta tierra, que era salvar tal vez al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Aun cuando él no pudo entrar a esa tierra prometida, preparó todo para que el pueblo entrara en esa tierra prometida y ver la promesa de Dios en su vida. Después de que Moisés también, cuando fue llamado por Dios aquí en este llamamiento, Moisés ponía muchas trabas y decía, es que yo no sé hablar, es que yo soy tartamudo, y cómo a mí me van a hacer caso. Y Moisés todavía no sabía, cuando Dios le dice que fuera con Faraón, Moisés todavía no sabía si seguía vivo aquel Faraón que seguía buscando su cabeza para matarlo, o ya se había muerto. Hasta que Dios le dice, aquí en la palabra de Dios dice que Dios le dice, ¿verdad? Faraón, los que buscan tu vida para matarte, ya no viven, ya se murieron. Y es cuando Moisés dice, bueno, sí voy, pero ¿cómo le hago si nunca he sabido hablar muy bien? Soy tartamudo, ¿cómo le hago? Y Dios le empieza a ministrar y le dice cómo hacer las cosas. Y es que no es quién somos nosotros o nuestra capacidad, sino quién es Dios, el que va con nosotros. Muchas veces también nosotros entra como un espíritu de rechazo, de fracaso en nuestra vida, que decimos, es que yo no soy nadie, ¿verdad?, para hacer lo que Dios quiere. Yo les he comentado en la iglesia, en Mirador, algunas ocasiones, digo, si usted tuviera que elegir a alguien para hacer una obra santa, ¿a quién elegiría? Y se quedan pensando y dicen, no, pues buscaría a los pastores más ungidos, más santificados. Y digo, pues fíjese que Jesús fue a la orilla del mar a buscar personas. Jesús fue a la orilla del mar, a lo más vil y menospreciado, para llevar a cabo una obra santa. Y Dios así nos buscó a nosotros, entre callejones, tal vez entre bares, discos, entre mujeres, entre alcohol, entre drogas, pandillas. De ahí Cristo buscó, y de lo más vil y menospreciado ha hecho algo precioso. Así es, y todo siempre es para la gloria de Dios. Así es. No, mira, pastor, de veras que ahorita que comentas eso, es algo que puede tocar los corazones de las personas que nos están viendo, porque cuántos de los que están siguiendo piensan que ya no hay remedio en sus vidas, ¿verdad? Realmente si damos testimonio de lo que ha sido nuestra vida, o que fue nuestra vida antes de conocer a Jesucristo, pues obviamente, como dices tú, pues éramos hijos del diablo, prácticamente. O sea, todas las maldades nos las sabíamos, ¿verdad? Pero llega Jesucristo a nuestra vida, nos cambia, nos restaura, ¿verdad? Y nos da un propósito. Y ese propósito lo tiene cada persona. No escoge solamente a unos cuantos que digas, es que porque tú estás más alto, porque tú estás más delgado. No, es un propósito que cada uno de los que están viendo esta transmisión como nosotros tenemos. Entonces, si tú estás en tu casa, si tú estás pensando que los escogidos de Dios son los que Él cree, estás muy equivocado. Tú también eres un escogido de Dios. Es por eso que por eso tú naciste, por eso tú estás aquí en esta tierra ahorita, en este punto, porque tú tienes un propósito. La idea es de que lo descubras, la idea es de que tú puedas conocer a Jesús de la manera que nosotros lo conocemos, o aún más, ¿verdad? Para que tú puedas descubrir el propósito y el llamado que tú tienes, porque cada uno de los seres humanos tiene un propósito, tiene un llamado. El que no lo quiere tomar, ahora sí que es como el mejor regalo, ¿no, pastor? Dios te lo da y te dice, aquí está. Si tú quieres, tómalo, es gratis, no te va a costar absolutamente nada. Si tú no lo quieres tomar y tú quieres probar otras cosas, pues adelante, tampoco no te voy a obligar. Pero no pienses que el llamado de Dios o estar cerca de Dios es para unos cuantos. Antes quizás a lo mejor uno tenía esa idea, ¿no? Pero porque no conocíamos de Jesús. Ahora, si tú no conoces de Jesús, nosotros te invitamos, ¿verdad? Te invitamos a que tú te puedas acercar a una iglesia cristiana, que puedas tú conocer de la verdad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres.
Y realmente a veces las aflicciones y los problemas, como todo lo que pasó Moisés y todo lo que pasamos tú y yo antes de conocer a Jesús, y quizás a lo mejor lo que tú estás pasando, es una situación que ahorita estás hundido en eso porque no conoces de Jesús realmente, porque dices o has escuchado hablar de Él, pero tener una relación con Él, el tener un día a día con Él, quizás a lo mejor no lo has experimentado. Y lo malo es, pastor, que a veces la gente está mal informada, sí, ¿verdad? La gente piensa que conocer a Cristo es estar metido todo el día en la iglesia, ¿no? Sí. Y realmente no. El estar con Cristo es tener una relación donde 24/7, digo, tú eres pastor, tú estás de tiempo completo como pastor, pero aún así tú tienes tu trabajo secular, ¿verdad? En el caso mío, el Señor me tiene aquí 24/7 en casa de rescate, ¿verdad? Y aún así yo tengo tiempo para poder también tener mi trabajo secular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios utiliza nuestros medios para que nosotros podamos ser de bendición, pero nosotros decidimos, a nosotros nos llegaron y nos presentaron el Evangelio y nos dijeron, este es Jesús, ¿verdad? Este es el que te puede ayudar, este es el que te va a restaurar. Entonces nosotros tomamos la decisión de decir, sí, le vamos a dar una oportunidad a este Jesús que tanto nos hablan, ¿verdad? A este personaje que tanto nos dicen. Y cuando nosotros descubrimos de la verdad nos hizo libres. Y eso es lo que busca Jesús, eso es lo que nosotros hemos visto ahorita con la vida de Moisés, que Dios se presentó a él y le dijo, yo te doy la oportunidad de que tú seas el libertador de Israel. Y él dijo, no, sí, no soy el más capacitado, pero si tú dices que yo puedo, entonces, pues si tú vas conmigo, pues yo sí voy, ¿no? Sí. Es como los amigos, ¿no? Que dicen, oye, tenemos que ir a hacer este trabajo. Pues acompáñame, ¿verdad? Pues ándale, no me dejes solo, ¿verdad? Yo no soy muy bueno para eso, pero tú sí eres el bueno. Entonces, pues vamos los dos y ahora sí podemos hacer el trabajo como debe de ser, ¿no? Y es lo que pasa con Jesús. A veces piensas que Jesús te va a dejar a un lado, ¿no? Que tú lo puedes aceptar y que Él te va a decir, bueno, ahora sí te voy a mandar, te voy a lanzar al rodeo, ¿no? Para ver cómo te va. Y realmente no, Él permanece con nosotros. Él ahorita donde tú y yo estamos aquí predicando, pastor, la presencia de Dios está. Jesús está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Es por eso que a lo mejor usted nos ve que no nos podemos quitar esa sonrisa, ¿no? Y la gente que como te dijeron a ti, ay, te veo muy como que te ríes mucho, pero eres un hipócrita, mira todo lo que hiciste antes. Sí, pero nos salvaron, o sea, nos libraron de todo eso. Y solamente eso lo puede hacer Jesucristo. Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Ya como conclusión aquí en este tema, Dios puede cambiar tu destino. Cuando tú tienes un encuentro real con Dios, tu vida cambia completamente para bien. Y es que Dios quiere hijos bendecidos y que vivan de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Así es. Eso es lo que quiere Dios para con nosotros. Que dejemos tal vez nuestra vida de fracasos, de decepciones, de enfermedades que tal vez nosotros mismos nos ocasionamos, ¿verdad? Y que en realidad tengamos un encuentro con Dios. Que Dios cambie nuestra vida. Siempre que nosotros buscamos a Dios, siempre Dios tiene cosas buenas para nosotros. Nunca tiene cosas malas. Dice su palabra que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Y solamente aquel que tiene un encuentro real con Cristo es aquel que experimenta su misericordia, su fidelidad, cómo su vida cambia. Cuando tú aceptas a Cristo, aún hasta lo más insignificante, lo que nunca le habías puesto atención, Dios hace que tú veas aquello como una bendición. Que cada día vivas la vida como un milagro. De que Dios te provee para lo que tú necesitas, de que Dios tiene con salud, de ver en realidad con un espíritu de gratitud todo lo que Dios ha hecho. Sí. Así que si tú no conoces a Cristo, como dice la palabra, gusta y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Busca a Cristo para que veas que en realidad tu vida tiene un sentido, que aún todavía no ha terminado. Así es. Que si tú tienes vida es por un propósito. Y aun cuando vemos en la Biblia hombres que ya a una edad adulta conocieron a Cristo, sus últimos años que vivieron con Cristo, los vivieron bien bendecidos. No se comparó el tiempo que vivieron tal vez sin Cristo a los pocos años que vivieron con Jesús.
porque Cristo es la plenitud que todo lo llena en todo. Cristo es el único, y si tú ya conoces a Cristo, sigue esforzándote, sigue confiando en Dios, sigue buscándolo, sigue sirviendo, sigue alimentándote de la palabra de Dios, que es lo que nos va a llenar y nos va a hacer que nos mantengamos firmes en el día de la aflicción. Así es, pastor, así es. Pues oye, qué bendición. Realmente, bendigo tu vida, pastor. El mensaje que nos trajiste en esta mañana, de veras que es impresionante. Bendigo tu vida. Son de estos mensajes que tú dices, y yo me los echo a la bolsa, ¿no? Y los voy a volver a predicar en un futuro que Dios me lo permita, ¿no? Porque realmente es un mensaje que te confronta, pero que también te hace ver que tienes esperanza, ¿verdad? Que no todo está terminado, y eso es lo que Dios nos da. Entonces, no, de veras que muchas gracias. Si alguno de los que nos están siguiendo, ustedes viven por el sector Resplandece Mirador, pastor, ¿está por qué área? ¿Qué dirección? Del centro, hacia el Hospital Universitario, Guayulera, Begonfil, Panteones, por aquel lado. Así todo es. aquel lado. Tienen, estamos en la calle Sixta Ruiz, número 120, nuestra iglesia Resplandece Mirador. Nuestros cultos los miércoles son a las 7, los domingos es un solo culto a las 11 de la mañana. Estamos para servirles. Si necesitan algún consejo, la dirección ya más precisa, pueden escribirnos por Messenger, pueden dejar ahí su mensaje, y pues igual estamos para servirles aquí en Casa de Rescate. Claro que sí, sí. Recuerden que todos los pastores de Resplandece estamos 24/7. Nosotros cumplimos con nuestros horarios aquí en las transmisiones, en los servicios de la iglesia, pero Resplandece sigue abierto, Casa de Rescate sigue recibiendo internos, Mirador sigue con sus, igual que Ramos Arizpe, sigue con sus servicios entre semana, el fin de semana. Entonces no hay pretexto para que usted no conozca de Jesús, no hay pretexto para que usted no deje o que ha dejado de congregarse. En estos días me hablaba una amiga, ¿no? Y me decía, Jorge, es que la iglesia está cerrada. Ellos también son una familia cristiana. Me dice, nuestra iglesia está cerrada. Le digo, bueno, nosotros todavía no estamos cerrados, estamos aquí. Me dice, ven, necesitamos que vengas aquí a la casa y que nos ministres. De hecho, el día de mañana, jueves, vamos para allá, para su casa, para poder llevarles palabra de aliento, porque ese es nuestro trabajo, pastor. Ese es nuestro trabajo, el poder predicar de Jesucristo en todas horas, cualquier día de la semana. Nosotros no descansamos, pero no porque no descansamos, o al igual como dicen en mi rancho, ¿no? Dice, nosotros tenemos un día de descanso, pero descansamos y hacemos adobes, porque donde quiera que nosotros estamos predicando de Jesús. Sí. Entonces, si usted es de por todas las colonias que nos acaba de decir nuestro pastor, y quiere usted conocer más de Jesucristo, acérquese a Resplandece Mirador. Si usted es de Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe también está Resplandece Ramos Arizpe con nuestro pastor Abel Domínguez. Entonces, pretexto no tiene, ¿verdad? Realmente es solamente que usted quiera, ¿verdad? Y si usted quiere una visitación, pues vamos y lo visitamos antes de que vaya a la iglesia. Si quiere una célula en su casa, vamos y abrimos una célula. Todos los días Resplandece tiene células en diferentes pastores tienen en diferentes colonias. Entonces, si usted quiere una célula, si usted dice, no, yo por alguna situación, yo no quiero salir de mi casa, ¿verdad? Pero yo sí necesito de la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos. Si usted tiene alguna situación que quiera que oremos por usted, háblenos, contáctenos y nosotros vamos hasta su auxilio. La idea es de que más gente conozca de Jesucristo. Entonces, que no se pierda usted la bendición de poder conocer a Jesús
de una manera sobrenatural. Amén, pastor. Así es. Pues yo te doy el tiempo para que nos despidas, pastor. Recuerden también hoy miércoles, bueno, el pastor tiene su servicio en Resplandece Mirador. Nosotros aquí en Iglesia y Casa de Rescate también, al igual con nuestro pastor Josué, tenemos nuestro servicio 7 de la tarde. Los domingos tenemos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Son 2 servicios aquí en Casa de Rescate. La próxima semana voy a ver cómo anda de tiempo el pastor Eric Malacara, que es el pastor de jóvenes, que ya se viene el Congreso de Jóvenes ya, pastor, ¿verdad? Sí, ya estamos ya a unos cuantos días, ya en los primeros días de diciembre tenemos el campamento. Entonces, si tú eres joven, nada más contáctanos para que cheques fechas y todo. El congreso va a ser totalmente gratis. Sí, va a estar. Así es que no hay pretexto, ¿verdad? Entonces voy a ver si esta próxima semana nos puede acompañar el pastor Eric Malacara, y si no, de esta semana a la siguiente. Pero ya hablé con él, ya me dijo, sí, pastor, yo voy a ir ahí a tu programa para poder platicar también con los jóvenes. Entonces, al igual va a ser un tema que va a bendecir mucho tu vida, que va a estar cerca a lo que es el Congreso de los Jóvenes. Entonces, prográmense en sus iglesias. Si son de otras congregaciones, hermanos, estamos para ayudarnos, estamos para servirnos. Entonces, júntense todos los jóvenes, contáctenos con el pastor Malacara o conmigo, con pastor Eric, y vénganse también al Congreso. Si son de otras ciudades, agarren ahí unos 2, 3 carritos y vénganse. La idea va a ser de mucha bendición. Acabamos de tener el Congreso de Resplandece, el Equipando Valientes, que fue el de este año, y realmente vinieron hermanos de otras iglesias y fue de mucha bendición. La idea es que como familias en Cristo nos unamos, que podamos estar ministrándonos mutuamente, que podamos estar ayudándonos. Hoy platicaba con pastor Joel allá en Monterrey, que tiene el Reset Ministerio, que está llevando comidas en la ciudad de Monterrey, que es un pastor que yo admiro mucho, porque realmente miedo no tiene, sí, igual que nosotros. Entonces, la pandemia, como quiera, ahora sí que podrá estar allá, pero nosotros seguimos trabajando porque no podemos parar. Entonces, al igual, así como todos estos pastores, que seguimos día con día para poder salir adelante y que más gente conozca de Jesucristo. Entonces, pastor, pues te dejo el tiempo para que tú despidas el programa. Muchas gracias por bendecir nuestra vida. Gracias por tomar el tiempo y estar aquí con nosotros. Y ya sabes, cualquier cosa que nosotros podamos apoyarte, mi familia, mi pequeña familia, que podamos apoyarte, pues ya sabes que cuentas con nosotros. Amén. Sí, muchas gracias. Igualmente, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. De mucha bendición su vida para nosotros, su familia también, que ahí nos apoyan en los ensayos también de la alabanza y en el Mirador. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que va creciendo ahí la alabanza. Gracias por todo, ¿verdad? De su familia, y por invitarnos aquí a este programa. Y pues espero que sea de bendición esta palabra para sus vidas, que en realidad la atesore en su corazón, y que sepa, ¿verdad? Que aún hay esperanza. Que aún todavía no termina esto, que si estamos entre los vivos aún hay esperanza. Así es, amén. Y pues bendecimos sus vidas, estamos para servirles, y quisiéramos terminar con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Dios de los cielos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú cada día nos muestras tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Y cada día nos muestras, Señor, que al renovar tu misericordia cada día, Señor, nos muestras que es un buen día, Señor, para ser alguien mejor, para ser una mejor persona, Señor, para servirte y adorarte de una manera especial, Señor, como si fuera el último día de nuestras vidas. Y hoy te doy gracias por esta palabra, Señor, por esta compañía que tú nos has dado, y por la vida de cada persona que nos ha visto, Señor, en esta mañana. Te pedimos que bendigas sus vidas, Señor, que selles esta palabra en su corazón, y que no dejes que el enemigo la robe, Señor. Que no dejes que el enemigo ponga rechazo, culpa, frustración en sus vidas, sino que sepan que en realidad hay una esperanza viva, que tú sigues transformando vidas, que de lo más vil y menospreciado te sirve, Señor, para avergonzar a los sabios, Señor, para hacer tu obra santa, Señor, que aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos.
Tal vez vienen malas noticias, Señor. Tal vez vienen a su vida enfermedades, malas noticias, crisis económicas. Pero sabemos que tú tienes el control, Señor. Que tú siempre, Señor, a través de todo lo que pueda pasar en nuestra vida, tienes el control de nosotros. Y no hay mejores manos en las cuales podamos estar si no son en las tuyas, Señor. Gracias por amarnos, te pedimos bendigas a cada iglesia Resplandece, Señor. Resplandece Ramos Arizpe, Casa de Rescate, Mirador, Señor. Bendícenos, Padre, y prospéranos, Señor, y que tú suplas todo lo que nos falta conforme a las riquezas de tu gloria. Que sigas alcanzando más almas a través de nosotros, Señor, y que podamos decirte como Moisés: heme aquí. Aquí estamos, Señor, para hacer tu obra, tu voluntad, porque el enemigo no descansa, Señor, y nosotros como cristianos tampoco debemos de descansar. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. La gloria es para ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pastor, una bendición tu vida. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 10 de la mañana. Acuérdese, haga una cita. Si no lo puede ver en ese momento, busque el video. Al igual se queda ahí grabado. Está en Twitter, está en YouTube y en Facebook, en Casa de Rescate Resplandece. Entonces, los veo la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí, todos los que estuvieron conectados. Compartan con sus amigos en redes sociales y nos vemos la próxima semana. Pastor, somos familia, somos y somos Resplandece. Dios les bendiga. Dios los bendiga.